Es el momento de llamar a la doctora Paloma Valencia Lacerna. Ella es senadora de Colombia por el Centro Democrático, es filósofa y abogada de la Universidad de los Andes. Tiene una especialización en economía y otra en manejo ambiental y una maestría en escritura creativa de New York University. Se ha desempeñado como analista política y comentarista de opinión en Blue Radio, La Hora de la Verdad con Fernando Londoño y otras emisoras. Fue columnista de opinión del Espectador, El País de Cali, El Diario del Huila y otras publicaciones regionales. Trabajó en análisis de políticas públicas y análisis político como consultora. Publicó el libro Otras Culpas, con 12 cuentos sobre la violencia en Colombia. Es fundadora y directora de la revista virtual La Otra Esquina, un portal de opinión política y cultural. Bueno, muy buenas tardes, presidente. Muchas gracias por la organización de este foro. A la doctora Nubia Estela, felicitarla y agradecerle a cada uno de ustedes su presencia aquí. Yo lo que quisiera decirles es que se acuerdan que hubo un paro grandísimo en la justicia y nadie se dio cuenta. Yo creo que ese es uno de los síntomas más graves de lo que nos está pasando en Colombia. Es que la justicia ya a nadie le sirve ni a nadie le importa. Y contrasta esa baja significación que tiene para el ciudadano con la importancia que tiene en términos de la legitimidad del Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho se fundamenta en el hecho de que nosotros renunciamos a ejercer violencia por la propia mano, porque el Estado nos provee seguridad y al mismo tiempo soluciona los conflictos que se generan en la vida social, y entonces el ciudadano no tiene que ejercer violencia ni tiene que andarse preocupando con cómo resuelve los problemas que se le aparecen en el transcurrir de los días. Y entonces ahí es donde me parece que nosotros tenemos que entender que si hay una reforma urgente en Colombia es la de la justicia. 20 minutos son muy corticos para hablar de lo que yo quisiera hacer con la justicia, pero yo tuve el enorme honor de hacer el proyecto que radicó el Centro Democrático de Reforma a la Justicia, que se llama De Frenos y Contrapesos, que fue un proyecto que estuvimos trabajando más de un año y que fue un proyecto que resume en muchos sentidos la visión que hemos ido desarrollando de lo que debiera ser la justicia en Colombia. Y entonces quiero referirme a 5 temas que me parecen cruciales. El primero, el tema micro, y es: queremos una justicia que en todo lo posible se parezca a la tutela. El tema macro, queremos una justicia independiente, pero con controles y responsabilidad. El tercer tema, hablar un tema penal, del tema de la justicia penal, porque yo creo que ese es un tema que tenemos que analizar: la politización, los falsos testigos, la fiscalía que persigue. El cuarto tema, el tema de la violencia intrafamiliar, que es un tema que no podemos dejar de lado en ninguna discusión sobre la justicia con lo que está viviendo Colombia. Y el quinto tema, un comentario sobre lo que significa el Acuerdo de La Habana en términos de la justicia y lo que significa la JEP para nuestro futuro. Y arranco con lo primero, lo micro. Lo micro es: uno quiere una justicia cercana al ciudadano, con presencia sobre todo el territorio nacional, eficiente y de calidad. Y arranquemos con la presencia. ¿Le duele a uno pensar que en Colombia, presidente, hay municipios donde son las FARC los que administran justicia? Y que ahora que se fueron las FARC, entonces son las bandas criminales las que administran justicia. Nosotros necesitamos una brigada urgente de jueces sobre todo el territorio nacional, para que los problemas de los ciudadanos los solucione el Estado de manera oportuna y rápida. Y eso necesita, que lo decía en la convención, que tengamos una brigada de muchísimos jueces sobre todo el territorio, donde haya un juez en cada municipio de Colombia solucionando los problemas de manera oportuna. Y eso nos lleva al segundo tema: necesitamos jueces de calidad. ¿Y cómo vamos a lograr unos jueces de calidad? Yo creo que invitando a los jóvenes a que se vinculen a la justicia. Yo creo que por derecho propio cada joven que se gradúa de las 86 facultades de derecho que hay en el país, en los primeros 3 puestos debe tener una oferta directa para entrar al sistema de justicia, bien pagado y con las posibilidades de recibir formación de maestría y doctorado en la medida en que se mantenga y estudie para ser juez.
Yo creo que eso nos permite ir captando la mejor gente de los abogados para que no sea simplemente el que no tuvo oportunidades el que se hace juez, sino que el que llega a ser juez es por una excelencia académica y lo vamos a ir fortaleciendo a través de una formación sistemática de esos jueces. Y el tercer tema de eso micro es: necesitamos una justicia que funcione y que se parezca a la tutela. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted no puede tener un sistema donde le dicen es que si su proceso es de menor o mayor cuantía y si la cuantía es de tal tipo, entonces usted termina descontratando un juez, un abogado, que en la mayoría de los casos para los colombianos, y uno le duele esto porque uno cada vez que sale a un municipio lo ve, y ustedes lo saben, termina contándole a la gente que el abogado les robó lo poquito que habían ganado o que les abandonó el proceso y que nadie no tienen ni idea qué está pasando con su proceso, y lo que le piden a uno como senador es que ayude a ver cómo solucionan su problema. Necesitamos una justicia parecida a la tutela, una única instancia para todos los procesos donde usted simplemente interpone su acción y esa acción tiene una segunda instancia y no tiene más. Es decir, no va a haber circuitos, no va a haber nada distinto, sino unos solos jueces, que son los jueces que conocen todo, en diferentes materias, por supuesto, pero que conocen todo y que tienen una apelación muy clara. Que sea fácil para el ciudadano interponer sus demandas. Y eso nos lleva al segundo tema, que es el tema macro. En el tema macro, ¿uno qué ve? Dos problemas. Unas normas que tienen que ser justas y un problema de frenos y contrapesos. En las normas justas está esto que les venía mencionando, y es que nosotros tenemos un sistema judicial muy amarrado a todo el tema del procedimiento y necesitamos pasar a un sistema mucho más centrado en los principios y en lo que es justo y en lo que es como la tutela. Es decir, hay un problema y usted lo soluciona en términos de lo que es justo, no lo gana porque se le olvidó el término o el preso y lo logra ampliar y lo lleva y lo pone, una cantidad de procedimientos que destruyen la esencia de la justicia. Entonces necesitamos unas normas sustantivas sobre los derechos y eso necesita, primero, yo creo que una reducción de la capacidad productiva del Congreso. Yo en esto he estado pensando mucho, presidente, a raíz de esta oportunidad de estar en el Senado. El Congreso debería tener un límite de normas que puede expedir, porque al final de año ustedes ven eso como pupitrean al final de cada legislatura y eso sale como por industria. Creo que muy poquitos senadores, entre otros los del Centro Democrático, medianamente nos hemos leído los proyectos. No les digo estudiado porque hay unos que uno no alcanza a estudiar, pero por lo menos sabe de qué se tratan. Yo creo que al Congreso hay que ponerle un límite, que pueda hacer una reforma constitucional cada 4 años, que pueda hacer una ley estatutaria cada 2 años y que pueda sacar unas leyes ordinarias máximo, diga usted, doctor Carlos Hormes, 10 cada año. Y entonces el Congreso se sienta, define prioritariamente qué es lo que se necesita para el país y las estudia durante el tiempo que requieren y salen unas normas que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha estudiado y que el país ha debatido. Pero necesitamos además que la justicia sea justa. Y eso nos lleva a un tema central, y es que en Colombia hemos decidido que cada vez que no nos gusta una conducta hay que subir la pena para ese delito, que es lo que se llama el populismo punitivo. Entonces uno oye que están maltratando a los niños, pena de muerte, pena, cadena perpetua para los violadores de niños. Pues claro que eso es lo que quisiéramos, pero es que el problema es que tenemos 99% de impunidad. Eso significa que no importa qué pena usted ponga, el 99% de la probabilidad es que ese señor no va a pagar ni un solo día de cárcel, ni siquiera lo vamos a sancionar. Entonces lo que necesitamos es abandonar el populismo punitivo y más bien buscar efectividad en las normas que tenemos. Quitemos tantos delitos, vayamos a lo simple, con tipos penales precisos y claros para poder perseguir las conductas que nos parecen más sensibles en la sociedad. ¿Y eso qué significa? Que necesitamos también afinar el sentido de justicia con el sentido de justicia que tiene la sociedad. Porque la justicia no es un bien etéreo, no es que nos venga, lo que es justo no viene definido en un libro, lo que es justo depende de los valores que tiene una sociedad, de lo que la sociedad juzga como adecuado o inadecuado. Y pongo un ejemplo, si en Colombia hubiera un jurado de conciencia, muy seguramente ese jurado de conciencia hubiera absuelto a Andrés Felipe Arias. Y lo digo claramente con nombre propio, o a Diego Palacios, porque hubiera mirado el escenario político, hubiera mirado la conducta intachable de estas personas y los hubiera absuelto.
Pero como hay un factor político, entonces la justicia empieza a disociarse y los fallos dejan de ser justos. Entonces yo sí creo que en Colombia, en muchos sentidos, vamos a tener que volver a buscar unos jurados de conciencia para cierto tipo de procesos, que vuelvan a sintonizar el sentido de justicia de la sociedad con la justicia que está administrando el aparato jurisdiccional. Y eso nos lleva al tema que me parece que también es muy importante, y es el del diseño institucional. Yo con la excusa del doctor Carlos Holmes quiero decirles que la Constitución del 91, en mi modesta opinión, tiene un sistema de desbalances y de carencia de frenos y contrapesos entre las instituciones. Y ese desbalance es el que estamos viendo hoy en día. Un presidente que considera que como él nomina a los magistrados, entonces los magistrados tienen que fallar como a él le parece. Unos magistrados que consideran que como ellos son magistrados, y lo van y lo dicen en la Comisión Primera, ellos deben ser inmunes a cualquier tipo de juzgamiento y que si cometen un delito ellos no pueden ser juzgados y que tienen que tener el mismo tratamiento que el presidente. Porque de pronto ustedes no lo saben, pero la manera como hoy se juzga un magistrado es la absoluta impunidad. Ellos nominan ese órgano que hicieron en el proyecto de equilibrio de poderes de este gobierno, nominan ellos los jueces que los van a juzgar a ellos mismos. Entonces imagínense qué tipo de justicia va a haber ahí. Eso sin contar que la Corte Constitucional tumbó lo poquito que les iba a permitir, digamos, hacer justicia contra los magistrados. Nosotros necesitamos un sistema que realmente tenga equilibrios de poder. ¿Y eso qué significa? Que el Congreso pueda controlar a los magistrados tanto como los magistrados controlen al Congreso. Y la selección de magistrados tiene que ser un tema central. Nosotros hemos propuesto, necesitamos magistrados de diferentes orígenes, porque no podemos tener unos magistrados todos elegidos por el Congreso, todos politizados. No podemos tener otros solamente elegidos por universidades. Necesitamos un sistema mixto, unos que vengan de la representación de la política, otros que vengan de la academia, otros que vengan de los litigantes. Y eso nos permite ir componiendo un sistema de justicia que se parezca más a lo que es nuestra sociedad y cuyos fallos estén mucho más sintonizados con nuestro sentido de justicia. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo creo que la selección de magistrados tiene que hacerse un eje, digamos, un rector de estas cosas. Y no solamente tenemos que tener unos magistrados, y yo creo que este es un tema que se tiene que discutir, que sean abogados, porque entonces vienen a veces con la mentalidad del trámite y del procedimiento, que es lo que caracteriza la justicia en Colombia, la procedimentalidad. Necesitamos magistrados que vengan también de otros sectores, que han estado dedicados a otras actividades, al ambientalismo, a los negocios, y que vienen con una mentalidad distinta, pero que son capaces de entender la delicadísima tarea de administrar justicia. Entonces eso en términos, digamos, de lo micro y lo macro. Como el tiempo es cortico, me toca un poquito correr. Sobre el tema penal, yo creo que aquí hay unos temas que hay que revisar, porque una cosa es haber dividido la función de juzgamiento de la función de acusación que tiene la Fiscalía General de la Nación. Y otra muy grave es la que cometimos en Colombia, que es que tenemos una Fiscalía General de la Nación con 3 billones de presupuesto que decide a quién investiga y que entonces coge a un uribista y le montan una persecución hasta tratar de meterlo preso. La función de investigación tiene que ser absolutamente independiente a la función de acusación que tiene la Fiscalía. Las funciones de investigación tienen que pertenecer a la policía, que es la que debe recaudar todo el acervo probatorio y entregárselo al fiscal, y el fiscal, si encuentra que hay suficiente fundamento en esa investigación, entonces viene y hace la acusación ante los jueces. Pero además, nosotros necesitamos que el fiscal pase a ser como un ministro. ¿Qué quiere decir esto? Que lo nombra el presidente y que el presidente se hace responsable de la política criminal que está ejerciendo en ese gobierno. Es decir, que cuando el fiscal, que no lo vamos a mencionar porque para qué llamamos malas cosas, ese fiscal que ya salió, cuyo nombre queremos olvidar, el innombrable, ese fiscal venía y metía presos a los uribistas y entonces la gente decía, pero eso no fue Santos, eso no fue el presidente.
No, no, no. Vamos a ser responsables. Cuando uno sabe que el fiscal lo nombró el presidente y está actuando con las instrucciones del presidente, que el presidente se haga responsable. Pero además que podamos llevar a debates de control político al fiscal. ¿Qué es eso que el fiscal general no iba a los debates de control político? Que lo llamamos para que nos rindieran una información sobre cómo es que están persiguiendo a los uribistas en todo el país a través de esos procesos viciados, y el señor simplemente no iba. Y que queríamos saber qué estaba pasando con los procesos y el señor no iba porque el Congreso no lo puede citar. Nosotros necesitamos un fiscal que se pueda citar y que se le pueda decir qué ha pasado con los procesos de violencia intrafamiliar, qué ha pasado con los procesos políticos, y que podamos hacer unos debates reales sobre el manejo de la justicia en el Congreso, porque eso nos empieza a dar equilibrio de poderes, que es lo que estábamos buscando. El cuarto tema, el de la justicia en lo que se refiere a la violencia intrafamiliar. Mire, yo creo que no hay un tema más delicado en el país que ese. Cuando uno oye los casos de Yuriana, los casos de Sarita en el Tolima, y uno ve las estadísticas y resulta que los niños y las mujeres corren más peligro dentro de sus casas que fuera de ellas, hay una reflexión profunda que hacer en este país. Y es que Colombia no va a conseguir ni paz, ni justicia, ni va a ser un país viable mientras los niños y las mujeres no sean unos sujetos de derechos plenos, con libertades garantizadas dentro de sus hogares. Y esto no solamente significa una justicia punitiva, yo creo que esto requiere acciones contundentes, y me refiero a ese caso espeluznante de la mamá que le acaba de pegar a su niñita de 11 horas de nacida, ustedes lo vieron. A uno le da dolor. Yo acabando de tener mi niña sí que sentí eso, pero también me puse a pensar, ¿qué le puede estar pasando a una muchachita que le pega a su bebé? ¿Qué le está pasando a esa niña por dentro, que tenía miedo de que le iban a echar a su casa, que tiene otro niñito, que no tiene trabajo, y que todo eso se vuelve en contra de ella? Yo creo que nosotros tenemos que reformar el Instituto de Bienestar Familiar para que no llegue después de que esto ha pasado, para que llegue antes. Porque si un niño en el sistema de bienestar familiar, presidente, va a darle más o menos 1.600.000 pesos. Si usted le entregara ese 1.600.000 pesos a la madre pobre colombiana, ella sacaba adelante sus 3 hijos o sus 4 hijitos sin necesidad de que el bienestar familiar venga a quitárselos. Yo creo que en eso tenemos que ser muy cuidadosos. A la madre cabeza de familia en el país le hace falta que le pongamos atención y le hace falta que el Estado le dé la mano para que no la criminalice. Porque a mí me duele llegar a los municipios de Colombia y que me digan, senadora, me van a quitar el niño porque yo gano menos del mínimo. Contrato a una viejita que es la única que me cobra 3 pesos por cuidarme los niños, y como la viejita cuida más los niños, entonces el bienestar familiar me ha abierto una causa para quitarme el niño porque no lo cuido bien. Y uno dice, ¿para qué el bienestar le quita el niño a la señora, pudiéndole más bien ayudar a criar ese niño? Yo creo que en eso tenemos que ser muy realistas. Y me quedan 3 minutos para un tema gordo. Mire, ¿por qué la gente obedece la ley? Y esa es una pregunta que los colombianos poquito nos hacemos. ¿Por qué obedece la ley? Entonces unos dirán, no, porque hay un policía que si no la obedezco me pone la multa, o porque me meten a la cárcel, o porque me da miedo la sanción. Yo creo que uno obedece la ley porque es la ley. Y uno debería obedecer la ley porque la ley es ley. Y eso significa que nuestro compromiso con la sociedad empieza cuando reconocemos que si hay unas leyes, nosotros las cumplimos. Es decir, yo no me cuelo en una cola, no porque me vayan a poner una multa, sino porque yo respeto a los que están en esa cola. Y entonces uno cumple la ley también porque la otra gente la cumple. Y fíjese la dificultad que nos crea el Acuerdo de La Habana con eso. ¿Cómo le dice a uno, a la gente, que cumpla la ley cuando los criminales de lesa humanidad no pagan un solo día de cárcel? ¿Qué vamos a hacer con los muchachitos que se están metiendo en el microtráfico y en la microextorsión en bandas criminales en todo el país? Y que uno les dice, sálgase, que ese es un camino malo, y ellos dicen, no, porque yo voy a ser como Timochenko, yo después negocio y llego al Congreso. Allí hay una cosa sumamente grave en términos de la veracidad de la ley. La ley, para ser ley, necesita coherencia en el tiempo. Es el hecho de que la hemos aplicado durante tiempo y tiempo y tiempo lo que le da la instancia de ser superior y le merece respeto, mi querida representante. Si usted no tiene una ley a la que la gente respeta, es muy difícil que la gente la cumpla. Y entonces estamos en una dificultad muy grande con eso.
Y este último minuto para la JEP. Mire, yo creo que frente a la Justicia Especial para la Paz solo hay una actitud posible y es el rechazo categórico frente a esa jurisdicción. Nosotros como colombianos no podemos permitir que unos terroristas vengan aquí con el gobierno más corrupto y de peor imagen entre los colombianos a escogernos unos jueces nombrados por 5 desconocidos. Yo digo 5 desconocidos y el doctor Londoño me regaña y me dice que son 5 militantes de izquierda y una farmacéutica. Pero mire, son 5 desconocidos. La realidad es esa, son 5 desconocidos que no representan a nadie, que no tienen responsabilidad frente a nadie, que no tienen ningún costo frente a lo que va a suceder y que ahí van a llevar a nuestras Fuerzas Armadas a obligarlas a confesar crímenes que no cometieron con la promesa de la libertad para construir una verdad de mentiras, para decir que el ejército colombiano, que la policía colombiana han sido genocidas y que las víctimas han sido las FARC y que los ciudadanos colombianos han sido todos gestores de todo el mal que ha tenido este país. Yo creo que ante la Justicia Especial para la Paz solo hay una respuesta. La rechazamos categóricamente y no aceptamos una jurisdicción impuesta por el terrorismo. Y solo quiero decirles lo siguiente, se me acabó el tiempo. La justicia tiene que ser el eje central de este debate político, porque la seguridad democrática es la combinación de que usted sale a la calle y sabe que nadie lo va a atacar, pero también la certeza de que si alguien lo ataca, habrá un Estado que actúa para defender. Muchísimas gracias. Por ahí está Andrés Guerra. Andrés estuvo el sábado en Boyacá llevándole su conferencia de liderazgo a los jóvenes boyacenses. Andrés, el Centro Democrático tiene que ser una escuela permanente de liderazgo para Colombia. Ahí le dejamos la inquietud y ¿hay con quién? Mire, aquí me decía la directora que apenas termine el foro, allí afuera hay un refrigerio. Y muchas gracias a la directora, a los organizadores. Démosle un aplauso a los organizadores encabezados aquí en Medellín por Claudia Bustamante y por Marión Vázquez. Mire, este es un auditorio muy bonito y muy cómodo. Y démosle un agradecimiento al CES. Un aplauso a su rector, Jorge Julián Osorio Gómez. Doctora Paloma, cuando tuvimos el honor de llegar al Senado con usted presentó la reforma a la justicia. A mí me llamó mucho la atención su propuesta de una edad mayor para los magistrados. Y inicialmente me parecía extraña, pero reflexionando sobre esa propuesta en el tiempo, me parece correcta, para que lleguen después de acumular méritos, que no lleguen allí a buscar trampolines. No nos habló hoy del tema. Por el tiempo, Pre. Un minutico sobre eso. Y una propuesta muy novedosa, independizar la investigación de la acusación. Yo le había dicho, y eso me valió que aquel fiscal del que no quiero acordarme me dijera que yo era un francotirador de la justicia. Porque usted sabe que hoy las centrales de inteligencia, de interceptación y todo están en manos de la fiscalía. Eso es un peligro, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Usted no puede tener una fiscalía que decide voy a perseguir aquí al señor porque me pareció. Entonces, yo creo que ese es un tema central. En los Estados Unidos, de donde se copió el sistema, se copió con esa diferencia que es muy peligrosa. Uno no puede tener una entidad que tiene todo el peso del Estado, que va contra el ciudadano y que además es el que decide qué investiga, porque entonces simplemente se la vela a determinados ciudadanos y no hay transparencia en la investigación. ¿Le propone usted a las familias colombianas la posibilidad de que la madre pobre no necesariamente tenga que llevar su niño a bienestar familiar o se lo quiten, sino que la apoyen? Claro. Con recursos, con asesoría, etcétera?
Es que mire, presidente, una de las cosas que a mí me ha dolido más, que me imagino que le pasará a la ministra, nuestra precandidata, la doctora María del Rosario, es que cuando uno llega a los municipios, las madres cabeza de familia se le arriman a contarle sus problemas con los niños. Y la madre cabeza de familia en Colombia está generalmente en la informalidad, gana menos del salario mínimo, tiene que irse a trabajar y tiene el problema de con quién deja a sus hijitos. Entonces, las que tienen familia la dejan con su mamá, que puede ser una señora ya de muy avanzada edad, o con una vecina que le cobre bien poquito y que tampoco está trabajando. Y entonces el niñito se sale y lo atropella un carro, y bienestar familiar, ahí sí aparece para quitarle el niñito. Un niño en el sistema, por descuido, exacto, un niño en el sistema vale 1.600.000 pesos. Esa señora con ese 1.600.000 pesos educaría a esos niños divinamente, y los del vecino también. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy delicado que el país no está viendo, porque mire, yo he leído lo que ha salido sobre la señora que le pegó a su niñita de 11 horas y uno queda aterrado, pero yo pensaba, ¿qué le puede estar pasando a esa niña para que coja a su bebé y le pegue? Es decir, ¿cuál será la situación psicológica de angustia de esa niña, de depresión, de que había ocultado su embarazo, de que le iban a echar de la casa, de que ya tenía otro niño, y no hay una solución para ella, sino simplemente el punitivo? Entonces yo creo que el sistema tiene que irse un poquito atrás, lo mismo que la inasistencia alimentaria. Yo he visto que eso se ha vuelto una manera de vengarse de las mujeres, y lo digo con todo respeto, cuando el señor se va con otra, entonces lo persiguen con el proceso y lo meten a la cárcel, pero eso de qué nos sirve. Yo creo que lo que hay que hacer es un sistema que cuando usted aparezca cotizando en el sistema, inmediatamente como un crédito de libranza se le descuente el 30 o el 40% de su salario y pase una cuenta a disposición de los niños. Finalmente, ¿qué está pensando hoy de la edad de acceso de los magistrados? Presidente, vea, yo cuando le hice esa propuesta a usted, lo que yo veía es que nosotros en las altas cortes necesitamos unos magistrados que están terminando su carrera y que no van allá de plataforma para otras cosas. Lo decía el doctor Rafael Nieto, ¿cuántos magistrados de la corte salieron después como candidatos presidenciales o como candidatos a otras cosas? ¿Cuántos políticos fracasados no terminan en las cortes, después van allá a ejecutar sus venganzas personales? Entonces yo creo que nosotros necesitamos unos magistrados que terminan allá y que salen pensionados allá, o que son vitalicios o que salen pensionados ya de allá, y que se dedican a jugar golf y a dar conferencias, porque de lo que se trata es que nunca vayan a usar su poder para beneficio personal ni para beneficio de sus clientes, sino que su vida la dedican a administrar justicia con toda transparencia. Yo siempre he dicho que los magistrados deberían llegar a partir de los 50 o 55 años y quedarse de manera vitalicia con una edad de retiro forzoso, diga usted, de los 75 u 80 años, y que de ahí salgan pensionados a hacer unas eminencias, pero no tengan ninguna injerencia sobre la vida que va para el futuro.